Hoy tenemos capítulo nuevo de esta serie de la Itálica B200. Si no mal recuerdan, en el capítulo anterior les comenté que esta motocicleta, cuando la adquirí, tenía pequeños detalles. El detalle más importante, y es del que hablaremos en este capítulo, es de que la motocicleta a altas revoluciones, estoy hablando de 8000 o 9000 revoluciones, con quinta o sexta me empieza a caballar. Esto es normal en las motocicletas cuando van a máxima velocidad y dándole a todo gas, pero no es tan fuerte el jaloneo que nos da. En esta motocicleta sí lo da fuerte, y por mi experiencia siento que es la bujía. Quizás tenga una bujía normal o quizás la bujía ya esté en las últimas. ¿Por qué digo que sea la bujía? Porque la motocicleta tiene apenas 6000 kilómetros. Chequé el aceite, los filtros, la compresión de la motocicleta y sinceramente se siente bien. Y otro dato también que le atribuyo que sea la bujía es que me gasta excesivamente gasolina. Entonces quizás la bujía ya no esté realizando su trabajo adecuado y pues esto me esté provocando este jaloneo en altas revoluciones y el gasto excesivo en gasolina. Acompáñenme a ver este problema y a darle solución. Vámonos a la calle. Bien amigos, pues ya nos venimos a una super carretera en donde vamos a hacer la prueba. Esto no es de máxima velocidad, recuerden. Esto es nada más para que yo les muestre cómo a altas revoluciones, 8000 o 9000 revoluciones, la motocicleta me empieza a cascabelear. Vamos a probarlo en una recta para que ustedes puedan ver. Yo les voy a indicar con mi voz en qué momento lo empieza a hacer. Después de ello, pues vamos a irnos inmediatamente al taller para que chequemos y cambiemos la bujía. Y después hagamos la prueba y veamos si eso era el problema. Vamos a dirigirnos en la recta y cuando yo les indique, vamos a tratar de observar aquí en el tablero si nos da algún detalle que puedan ustedes identificar cuando empieza a cascabelear. Si no, pues yo lo voy a sentir, yo les digo, ¿ok? Vámonos. A punto de sentirlo. Ahí está, ahí lo estoy sintiendo tantito. Si se ve, va, sube 18, va 17, empieza como que a cascabelear. Ahí estuvo la prueba. Bien amigos, ahí pudimos notar tantito que bajó el velocímetro de 118, si no me equivoco, a 117, 116. Ahí fue el momento donde empezó a cascabelear tantito. Entonces vamos a irnos al taller, vamos a checar la bujía y cambiarlo si esto es posible. ¡Vámonos! Vamos a sacar entonces amigos la bujía. Aquí es fácil, nada más dejar el chuponcito con la mano y con una llave matraca se afloja a la derecha y va a salir la bujía. Vamos a ver si es bujía de iridium o es una bujía normal. Recomendación, esperar siempre que se enfríe un poquito el motor para no quemarse los dedos. Es una bujía normal, ¿no? Sí, está normal. Amigos, aquí tenemos la bujía que nos trae la Itálica V200. Esta es una bujía normal. Vean la punta donde se encuentra el electrodo y vean el electrodo está bastante grueso. Lo vamos a comprar ahorita con la bujía de iridium. La medida de la bujía original de esta moto la encontramos aquí en la parte blanca y es C9E. Lo que en la bujía de iridium lo que tenemos que cuidar es que estos números y letras vengan en la de iridium. Por ejemplo, aquí está la C, está la 9 y está la E. Siempre en la bujía de iridium van a venir más letras que en la bujía normal. Esta es la bujía de iridium, vean la puntita, es muy diferente a la bujía normal. Vean el electrodo, es casi un alambrito.
El material con que está hecho esta bujía es mejor que la bujía normal y también nos ayuda a quemar mejor la gasolina y tener un mejor rendimiento. Así que vamos a instalarlo. Para la instalación simplemente lo podemos hacer con la mano, hay que introducirlo suavemente y se va a enroscar solito y al final vamos a apretar con nuestra llave. Es un apretado leve, no es tan fuerte, ¿verdad? Porque podemos llegar a barrer la rosca y al final conectamos el chupón o el capuchón, como le quieran llamar. Listo. Bueno, entonces vamos a encender ahora la motocicleta, amigos. Vamos a ver si hay algún cambio en su encendido o en el sonido, que no creo. La diferencia la vamos a ver en la carretera. Vamos a ponerlo en neutral, ahí está, y vamos a encenderla. Pues el encendido estuvo mucho más rápido, nada más de un chispazo y vámonos. Bueno, vamos a irnos entonces a probarlo en la carretera y vamos a ver si eliminamos ese pequeño detalle de cabeceo en altas revoluciones. Así que vámonos. Ya estamos de nuevo aquí en donde hicimos la primera prueba. Ahora ya tenemos la nueva bujía de iridium. Entonces vamos a hacer nuevamente la prueba. Les recuerdo que en la prueba anterior alcanzamos los 118 kilómetros. No es una prueba de velocidad, pero en este pequeño tramo que realicé alcanzó esa velocidad. Entonces igual, y con esta bujía alcancemos unos 2 o 3 kilómetros por hora más, a diferencia de la bujía normal. Y esperamos obviamente que ya no me haga ese bailecito, ese cascabeleo en altas revoluciones. Así que amigos, pues vámonos. Vamos a darle un poquito de espacio a los autos de adelante. No va a ser que los alcance. Ahí viene otro por aquí atrás. Vámonos. Muy bien. Amigos, 122 kilómetros por hora avanzamos con esta bujía. Definitivamente en altas revoluciones se solucionó el problema de cascabeleo o como que pierde potencia. Sí, le dimos al clavo. Entonces, si ustedes tienen ese detalle en su motocicleta, no duden en cambiar su bujía normal por una de iridium. Siempre es recomendable una de iridium. Vamos a irnos ahorita a la casa y vamos a cerrar con un pequeño análisis. Así que vámonos. ¿Qué tal el cambio? ¿Verdad que sí hubo diferencia? Les voy a mostrar dos imágenes de una bujía normal y de una bujía de iridium. Vean las características de cada uno. La de iridium tiene mucho más componentes que la bujía normal. Por lo tanto, la chispa de iridium es mucho más poderosa, lo que genera mejor combustión y traducido en mejor respuesta en la motocicleta. No nos va a hacer correr muchísimo más, pero sí nos va a dar una combustión más eficiente, un gasto de gasolina un poquito más bajo y una respuesta en la motocicleta como recién salida de fábrica. Entonces, en conclusión, de manera personal les recomiendo que a sus motos les pongan bujías de iridium. En las motocicletas de altas cilindradas siempre se les recomienda las de iridium. En las de bajo cilindrada también es bueno que ustedes les pongan iridium para su beneficio personal. Amigos, con eso terminamos este capítulo de la B200. Espero que nos veamos en el próximo capítulo, que se vienen cosas muy interesantes. Nos vemos en la próxima.